Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de Matemáticas para tercer y cuarto grado de primaria del programa Educando TV. ¿Cómo estás? Yo espero que muy bien. Yo estoy muy bien. Con ustedes la maestra Flor, ¿sí me recuerdas? Sí, ¿verdad? Porque nos vemos diariamente. Bien, hoy vamos a trabajar con el tema de clasificación de triángulos, que es la continuación de la sesión anterior. ¿Sí recuerdas que estuvimos viendo? Trabajamos con el trazo de los triángulos, trabajamos también con la clasificación de triángulos por sus lados o por sus ángulos. ¿Sí recuerdas qué es un ángulo? Claro que sí, un ángulo dijimos que parte de un punto, ¿verdad? Y son dos líneas que parten de un mismo punto. En este caso, si marcamos dos líneas así, aquí estamos marcando un ángulo. ¿Sí lo recuerdas? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificar los triángulos de acuerdo a ciertas características, pero características que ya vimos en la sesión anterior. Por ejemplo, si son equiláteros, si son isósceles, si son escalenos, pero también puede ser que tengan ángulos de 90 grados, de menos de 90 grados o de más de 90 grados. ¿Recuerdas cómo se le llamaba a ese tipo de triángulos? A los que tienen menos de 90 grados les llamamos acutángulos. A los que tienen más de 90 grados se les llama obtusángulos. Y a los que tienen ángulos de 90 grados se les llama rectángulos. ¿Sí? Bien, como ya recordamos eso, ahora vamos a clasificar. Aquí tengo una lámina donde vamos a clasificar los triángulos que tú ves aquí. Y dice, triángulo escaleno que no es rectángulo. ¿Sí? Escaleno, todos sus lados son diferentes. Y nos está pidiendo una característica, que no es rectángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene un ángulo recto. De los que tú ves aquí, ¿cuál estaríamos metiendo en esta columna? Tiene que ser uno que cumpla, que sea escaleno, pero que no tiene un lado que tenga un ángulo recto. Bien. Todos los escalenos ya dijimos que tienen lados desiguales. Por lo tanto, vamos a observar los que tenemos aquí y decimos triángulo escaleno que no es rectángulo. ¿Sí? Y yo digo que es este, ¿tú qué dices? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si te das cuenta aquí no está cumpliendo, no es rectángulo, no es rectángulo, no es rectángulo, pero sí tiene todos sus lados diferentes. Por lo tanto, este lo estaríamos colocando aquí, porque está cumpliendo con la característica que me están pidiendo. Ahora, triángulo isósceles que es rectángulo. ¿Sí? ¿Qué es un isósceles? Aquel que tiene sus tres lados iguales. Pero, isósceles, ¿sería ese? ¿Tú qué dices? Vamos a leerlo. Isósceles, dos lados de igual medida y uno de distinta medida. Entonces no tiene sus tres lados iguales. Tiene dos iguales y uno desigual. Pero aparte de eso, que es rectángulo. Quiere decir que en alguno de sus vértices está formando un rectángulo. Observa de todos estos que están aquí y dime cuál es. Bueno, para mí, ¿qué es este? ¿Tú qué dices? Muy bien, estamos de acuerdo, ¿verdad? Observa, aquí sí está formando un ángulo recto, pero también está cumpliendo con la otra característica que tiene dos lados iguales y uno desigual. Entonces estaríamos hablando de este triángulo. Triángulo isósceles que no es ni rectángulo ni equilátero. Es decir, su nombre lo dice, isósceles, tiene dos lados iguales y uno desigual. Pero aparte de eso dice, no es ni rectángulo ni equilátero, ¿sí? Entonces estamos hablando de este, ¿verdad? ¿Por qué? Es isósceles, tiene sus dos lados iguales y uno diferente, no es rectángulo, pues tampoco es equilátero. Bien, ahora vamos a clasificarlos en otra columna. Esta columna también nos pide ciertas características, observa bien. Dice que es un triángulo isósceles que es acutángulo. ¿Recuerdas qué es acutángulo?
dijimos que son todos aquellos ángulos. Tiene 3 ángulos agudos que miden menos de 90 grados, ¿sí? Entonces, triángulo isósceles, ¿qué es acutángulo? Pues es cualquier triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque sus ángulos no miden más de 90 grados. Entonces vamos a buscar un triángulo isósceles. Y este sería acutángulo también. ¿Por qué? Porque sus ángulos no pasan de 90 grados. Muy bien. Triángulo isósceles que no es rectángulo. ¿Sí? Un triángulo isósceles que no es rectángulo. El isósceles, ¿qué característica tiene? Que tiene 2 lados iguales y uno desigual. Bien, pues entonces vamos a hablar también de este. ¿Por qué digo que este? Porque tiene 2 lados iguales, uno desigual, pero aparte no tiene ningún ángulo recto. Triángulo escaleno que no es rectángulo, ¿sí? Escaleno, diferentes lados, pero aparte de eso debe tener, o mejor dicho, no debe tener ningún lado con un ángulo recto. Entonces estamos hablando de este. ¿Tú qué dices? ¿Estoy bien? Obsérvalo bien. Dice escaleno. Si te das cuenta, este lado y este lado son iguales. Por lo tanto, no sería ¿qué? Escaleno. No estaría cumpliendo con la característica. ¿Estás bien listo, verdad? Yo sé que sí. Ahora sí, vamos a buscar uno que sea escaleno y que su lado no sea rectángulo. Aquí lo tenemos. Es escaleno porque sus lados son diferentes, pero aparte no está formando un ángulo recto. Bien, vamos a hacer una última tabla. Y dice que son triángulos de más de 90 grados. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de triángulos que, ¿cómo se llaman los que tienen más de 90 grados? Triángulos obtusángulos. ¿Por qué? Porque tienen más de 90 grados. Entonces estamos hablando de este. ¿Será? ¿Tú qué dices? Claro que sí, porque recuerda que si pasa de la mitad, ya sería más de 90 grados. Ahora, triángulos con todos los ángulos de menos de 90 grados. Pues vamos a hablar de este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si le midiéramos, ¿tú qué dices? ¿Qué característica le estás viendo acá? Que no llega a los 90 grados porque tendría que tener un ángulo recto y no lo está teniendo. Estaríamos hablando de este o también de este. ¿Sí? Y ya cumplimos con la clasificación. ¿De qué te diste cuenta en esto que estuvimos trabajando? Que hay triángulos que a pesar de ser equiláteros, isósceles o escalenos, pueden estar clasificados en más de una columna. ¿Por qué? Porque tienen diferentes características. Muy bien. Aparte de lo que estuvimos viendo ahorita en clasificación, ¿tú sabías que a partir de los triángulos se pueden formar cuadriláteros? ¿Y sabes qué es un cuadrilátero? Bien, un cuadrilátero es un polígono, ¿sí?, de 4 lados y 4 vértices, o también 4 ángulos, ¿sí? Cuadrilátero, 4 lados. Polígono, muchos lados. Ahora, si yo te pidiera a ti que tú me formaras un cuadrilátero con triángulos, ¿cuál se te ocurriría? ¿Los recuerdas? ¿Recuerdas cuáles son los cuadriláteros? Bien, por si por ahí ya se te olvidó, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Te voy a mostrar unas figuras y esas figuras tú me vas diciendo cómo se llaman. ¿Las recuerdas? ¿Sí? ¿A qué se parece? Bueno, pues a lo mejor anteriormente, si tú lo ves en algún libro de los anteriores, venían así como que con esto utilizaban para pesar, ¿verdad? 2 iguales, ¿sí? Como una balanza.
Pero esto no es una balanza. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama este? Se llama cuadrilátero, pero tiene un nombre especial. Se le llama trapecio. ¿Sí? Muy bien. Entonces a ese le vamos a poner el nombre de trapecio. Pero aparte de eso, también vamos a hablar de algunos otros que también son trapecios, pero tienen una característica diferente. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Ese sería un trapecio, pero si te das cuenta, tiene todos sus ángulos, ¿qué? Menores de 90 grados. Por lo tanto, también se le llama trapecio, ¿qué? ¿Cuáles son los que tienen menos de 90 grados? ¿Sería equilátero o sería isósceles? ¿Verdad? Entonces sería un trapecio, ¿cómo le llamamos? Isósceles, trapecio escaleno o trapecio equilátero. ¿Cómo le llamamos? ¿Sería un trapecio qué? ¿Tú qué dices? Pues bien, vamos a ver, ese es un trapecio isósceles. Y aquí le vamos a poner su nombre. Pero también existen otro tipo de trapecios que te voy a mostrar aquí. Este trapecio es un trapecio escaleno. ¿Por qué se le llama escaleno? Porque todos sus lados son desiguales. Entonces lo vamos a colocar acá. Estamos haciendo un poquito un recordatorio de cuáles son los cuadriláteros para que después los podamos trabajar. Entonces aquí sería un trapecio escaleno. Pero también hay otro tipo de trapecios, como el trapecio rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Entonces este sería un trapecio rectángulo. ¿Sí? Ahora bien, existen otro tipo de cuadriláteros que son más comunes para ti. Por ejemplo, ¿cuál? El cuadrado, exacto. El cuadrado también es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Pero también otro que es muy conocido para ti y que a lo mejor desde preescolar lo estuviste trabajando, lo que es el rectángulo. Y también entra dentro de los cuadriláteros porque tiene 4 lados. Existe otro muy conocido también que se llama rombo, ¿verdad? Y también es un cuadrilátero, ¿por qué? Porque tiene 4 lados. Existe otro más que se parece mucho, porque creo que son primos, el rombo y el romboide, pero si observas bien, no son tan iguales, ¿verdad? A este se le llama romboide y también es un cuadrilátero. ¿Por qué? Pues porque tiene 4 lados. ¿Sí? ¿Qué otro nos está faltando? Bueno, de estos, a estos les vamos a llamar cuadriláteros y son paralelogramos. ¿Por qué le llamamos paralelogramos? Porque si los observas bien, tienen lados que son paralelos. ¿Qué significa que son paralelos? Que por más que tú los sigas trazando, que los sigas alargando, jamás las líneas se van a cruzar. Observa, lo puedo alargar hasta el infinito y jamás van a chocar. Por eso se llaman paralelogramos. Pero también existen este tipo de trapecios. ¿Cómo le llamamos a esos tipos de trapecios? Pues trapecios, ¿verdad? Pero cada uno tiene un nombre especial. Isósceles, escaleno y equilátero. Pero existe otro tipo. ¿Tú los conoces? Estos, que se llaman trapezoides. ¿Por qué se le llaman trapezoides? Porque todos sus lados son irregulares. Si tú los observas, tienen 4 lados, pero todos son diferentes, ¿verdad? Muy bien. Todos estos que tú ves aquí se pueden formar con triángulos. ¿Tú lo crees? ¿Quieres que lo hagamos? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vas a tomar una regla ahí en tu casita y
vas a ver que trazándole líneas a estos cuadriláteros, yo puedo formar triángulos. Observa bien. ¿Cómo le tendría yo que hacer para que aquí salgan triángulos? Bien fácil, ¿verdad? Solamente voy a tomar de aquí a acá y le voy a trazar una ¿qué? Una línea. Y observa, magia, ya salieron 2 triángulos. Aquí, ¿cómo le haría para que le salieran 3 triángulos? Si pensamos un poquito, lo observamos, digo, bueno, ¿cómo le haría? Bueno, a mí se me ocurre hacerlo de esta manera. Voy a trazar hacia acá y luego hacia acá. Y estaría yo formando 3 triángulos. ¿Qué te parece? Y a este, para que me salgan, ¿crees que me puedan salir 4? Vamos a ver si se puede. Pero para eso pues tenemos que pensar cómo le vamos a hacer. Entonces, pues yo digo, bueno, para que me salga un triángulo, pues sí lo tengo que pensar bastante, ¿verdad? Puedo hacer lo siguiente. Puedo trazar una línea hacia acá, y de aquí puedo trazar otra línea, y de aquí puedo trazar, ¿qué? Otra línea. Y estoy sacando 4 triángulos, ¿sí? Ahora, aquí, ¿cómo podría hacerle para que me salgan también 4 triángulos? Creo que es lo más fácil. ¿Por qué? Porque solamente trazamos 2 diagonales. Sería una y sería otra. Y con ello estaríamos trabajando 4 triángulos. 1, 2, 3, 4. De esta misma manera, pero fíjate qué característica tienen los rectángulos. Que esos me pueden salir 2 triángulos perfectamente iguales. ¿Cómo? Trazando una diagonal en el centro y con ello me estaría saliendo 2 triángulos exactamente iguales. Lo mismo le pasaría al rombo. Solo le trazo una línea y me están saliendo 2 triángulos iguales. Aquí, de la misma manera, le puedo trazar y me van a salir 2 triángulos exactamente iguales. Acá, igual. Observa bien. Si agarro y le trazo una línea en medio, me salen 2 triángulos iguales. Ahora bien, de todos los triángulos que tú observas aquí, hay de todos los que ya estuvimos trabajando. Hay triángulos, ¿cómo se le llama cuando tienen todos sus lados iguales? Equiláteros. Hay triángulos equiláteros. Hay triángulos, ¿cómo se le llama a los que tienen un ángulo recto? Triángulos rectángulos. ¿Habrá triángulos isósceles? ¿Tú qué dices? Claro que sí. Tienen 2 lados iguales y uno desigual. A ver, ¿dónde puedes ver tú uno? Aquí está uno, ¿sí? Y aquí estaríamos viendo otro. Entonces, de esta manera yo puedo trazar o formar cuadriláteros a través de los triángulos. Pero, ¿qué te parece si hacemos un teselado? ¿Sabes qué es un teselado? Un teselado es una figura que se forma a partir de otras figuras. En este caso vamos a hacer una sencilla para que tú ojalá la puedas repetir en tu casita. Tenemos estos triángulos, mira, muchos triángulos. Pero con estos yo puedo formar, ¿qué te parece? ¿Un romboide o un trapecio? ¿Qué te gustaría? Vamos a hacer un romboide. Bien, vamos a empezar a colocarlos y vas a observar cómo se va a ir formando. Observa bien, porque también es algo que tienes que aprender a formar diferentes figuras con otras figuras. En este caso lo estamos haciendo con triángulos, ¿qué? Equiláteros. Pero también lo puedes formar con triángulos escalenos o también con triángulos isósceles. Entonces, observa bien. Si yo lo dejo así, ya formé una figura. ¿Qué figura es? Un trapecio, ¿verdad? Pero yo no me quiero quedar con un trapecio, yo quiero formar algo más. Entonces voy a formar otra figura. Observa bien y ojalá y lo puedas ir haciendo en casita. Aquí tenemos y vamos a ir rellenando la figura de tal manera
que vayamos formando otra figura más. ¿Sí? En este caso podemos formar, ya te había yo comentado, un cuadrilátero. Pero observa bien, ¿será un cuadrilátero eso? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque ya tiene ¿más qué? Más lados. En este caso sería un ¿qué? Un hexágono. Pero ese hexágono lo puedo transformar en un cuadrilátero. ¿Cómo? Utilizando otro tipo de triángulos para ir llenando los huecos y así ir formando la figura que yo quiero. Entonces, la vamos a ir formando. Observa bien porque es algo que va a quedar muy padre y que yo sé que a ti te va a encantar cuando ya esté terminado. ¿Sí? Vamos viendo y vamos a formar un cuadrado. ¿Qué le falta para que sea un cuadrado? Pues claro, sus otras dos partecitas, ¿verdad? Vamos a colocarlas y tú vas a observar que voy a formar un cuadrado. Pero, ¿te acuerdas cómo te dije que se le llaman? Cuando se forman con muchos triángulos, se les llama teselados. Y los puedes ver en los vitrales, los puedes ver incluso en los pisos de tu casa, ¿sí? Ahí los puedes ir viendo para que tú tengas la idea de lo que son. Bueno, aquí me está faltando una figura. Y no me dices, eres muy malo, porque no me dices qué me está faltando para que se convierta en otra figura. Observa bien. Si yo le quito acá y esta la volteo, ¿qué estaría yo formando? ¿Un qué? ¿Qué me falta? Me falta otra figura más y estaríamos formando un ¿qué? Un trapezoide, ¿verdad? Y podemos seguir formando diferentes figuras con muchos triángulos. Aquí tengo otros más pequeñitos, ¿verdad? Pero sería algo fabuloso poder hacerlos y que tú los hagas en casita. Puedes cortar diferentes tipos de triángulos y con ellos ir formando diferentes figuras. Pueden ser cuadrados, pueden ser rombos también, pueden ser trapecios. Observa cuántas figuras necesitas en cada uno de ellos, ¿sí? Y con ello nosotros estaríamos formando cuadriláteros a partir de triángulos. Bien, solo te pido que en casita repases lo que vimos en la sesión anterior y en esta sesión. Es decir, cómo se clasifican los triángulos, por sus lados y por sus ángulos. Recuerda bien, equilátero, todos sus lados iguales. Isósceles, dos iguales y uno desigual. Escaleno, todos sus lados desiguales. Algunos pueden tener un ángulo recto o también no lo pueden tener, ¿sí? Y la otra parte que vimos, lo que son la clasificación de acuerdo a sus ángulos. Acutángulos menos de 90 grados, obtusángulos más de 90 grados y rectángulos 90 grados. Bien, con esto estamos dando por terminada la clase de hoy. Yo espero que te pongas a repasar todo lo que hemos visto hasta ahorita porque te va a servir en tus siguientes clases. Fue un gusto estar contigo. Soy la maestra Floribel y te espero para la próxima sesión. Te mando un fuerte abrazo, un gran beso y espero que estés muy bien. Adiós.